Bien, y vamos a tener ya el estudio de la palabra del Señor para esta noche. Como ya es sabido por ustedes, hoy es la cuarta noche del seminario y estamos desarrollando el tema titulado Panorama de los eventos finales. Decíamos que es un panorama, es la manera de ver un cuadro, ¿verdad? Un paisaje, por ejemplo, o la manera de ver un asunto. Entonces lo que queremos ver es tener una idea cómo va a ser el fin, se va a desarrollar cronológicamente los eventos. Quizás no estamos viendo a detalle cada uno de los eventos porque cada tema es en sí profundo, pero por lo menos queremos tener una idea cómo va a ser los eventos, ¿verdad? Y esta en teología se llama escatología, que es el estudio de los últimos sucesos. Decíamos que escatología se diferencia de profecía porque la profecía abarca toda la historia, hay profecías desde el Génesis, pero la escatología es parte de la profecía que estudia solamente el tiempo del fin o los últimos sucesos. Y dimos inicio en nuestro seminario teniendo un viaje imaginario en el tiempo y empezamos nuestro viaje en 1755 con eventos relacionados al sexto sello. Luego llegamos a 1798, que es el inicio del tiempo del fin, el año también donde surge la herida de muerte para un poder catalogado como una bestia en Apocalipsis 13, que el día de hoy vamos a dar las pruebas, las razones, 7 razones por qué los adventistas creemos que este poder simboliza al papado. En este mismo año también surge una segunda bestia del Apocalipsis 13, que es los Estados Unidos en la profecía. Llegamos más adelante al año 1830 y en este año tenemos el anuncio del mensaje del primer ángel. Y vimos a qué se refiere cuando decía temed a Dios y dadle gloria y en qué consistía la verdadera adoración. Seguimos nuestro viaje y llegamos a 1833, donde se cumple la tercera de las señales del sexto sello, que es la caída de estrellas. En 1840 tenemos el cumplimiento de la sexta trompeta, la caída del imperio turco otomano. Luego llegamos al año de 1844, una fecha trascendental dentro de la historia del movimiento adventista. En este año se da el mensaje del segundo ángel en el verano de 1844, ¿verdad? Y decía, ha caído Babilonia, y se refería a las iglesias falsas que componen el protestantismo apóstata, no específicamente al catolicismo, porque el catolicismo se encuentra caído desde siglos atrás. Hablando en el contexto de 1844, se refiere a las iglesias protestantes que rechazaron el mensaje del primer ángel. Luego fuimos al año de 1844 y veíamos que es la purificación del santuario, que tiene que ver con el borramiento o remisión de los pecados del santuario, ¿verdad? Y que también tiene por objetivo quitar el pecado de su pueblo, purificarlos. Asimismo también vindicar la justicia y el carácter de Dios ante el universo celestial. En este mismo año también tenemos el inicio del tercer mensaje angélico, el mensaje del tercer ángel, que ayer justamente vimos a qué se refiere el mensaje del tercer ángel y vimos un sistema de verdades para este tiempo presente, que debemos conocerlas, que debemos vivirlas y que debemos anunciarlas. Llegamos al año 1863 y vimos la organización de la iglesia adventista y vimos cuáles son los motivos o las razones por las cuales se dio la organización. Y vimos que hasta el tiempo del fin la organización será necesaria. Llegamos al año de 1888 y vimos un punto de inflexión dentro de la historia adventista, porque la teología referente a la soteriología o la ciencia de la salvación se aclaró un poco más porque se estaba cayendo un poco en legalismo, ¿verdad? Y el Señor mandó este mensaje de la justificación por la fe a través de Jones y Waggoner. En ese mismo año, en contexto, también vimos la apostasía alfa, ¿verdad?, del Dr. Kellogg, con la crisis del panteísmo, donde la iglesia adventista fue zarandeada y donde hubieron los incendios del sanatorio de Battle Creek y de también la casa publicadora de la Reve Angela. Luego llegamos a 1914-1918, la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial. Vamos a un momentito por aquí.
La Primera Guerra Mundial fue una crisis para el movimiento adventista que ocasionó un cisma dentro del adventismo, y ahí surge el movimiento de reforma que se organiza oficialmente con el nombre de Sociedad Misionera Internacional. Luego llegamos al año de 1929 y en el Tratado de Letrán veíamos que Italia le concede al Vaticano 45 hectáreas de terreno para que llegue a ser un estado soberano, y la herida mortal de la bestia comienza a sanarse. Llegamos al año de 1939 al 45, el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Una guerra muy devastadora que mató a millones de personas y es la guerra más grande que jamás se haya visto. En el 89 decíamos que es la caída del comunismo y el fin de la Guerra Fría. Llegamos al año 2020 y ayer estudiamos también el tema que decía tiempos peligrosos, donde veíamos cuál es el estado actual en lo político, en lo social, también en lo geográfico, en lo moral, cómo se encuentra el mundo, cuál es el estado del mundo actual, y vemos que el mundo está corrompido, ¿verdad? En todo aspecto de la palabra. Vivimos tiempos peligrosos. Esa es la situación en la que vivimos en la actualidad. Eso estudiamos anoche, y el día de hoy, como ofrecimos, está aquí nuestra línea de tiempo, y de una manera imaginaria nos ponemos en la línea de tiempo y estamos en el año 2020. De aquí para adelante el futuro todavía no se cumple, ¿verdad? Tenemos eventos que deben cumplirse, pero antes que vayamos a lo que es la marca de la bestia, la formación de la imagen de la bestia, y veamos los demás acontecimientos que suceden en paralelo, queremos ver un tema importante el día de hoy que lo vamos a titular la preparación para el tiempo de angustia. Ya eso vamos a ver en este momento. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos estar haciendo? Porque se avecina una crisis muy grande. Lo que ahora estamos viviendo, con todas las señales que estudiamos anoche, la Biblia solamente lo cataloga como el principio de dolores. Eso no es el fin, aún dice nuestro Señor Jesucristo. Eso solamente es el principio de dolores. Sí es una señal que la venida de Cristo se apresura, pero se acerca una crisis más grande, más terrible que jamás se haya visto. Un gran tiempo de angustia. Y por eso es necesario una preparación cabal en este tiempo. Así que vamos a entrar a ese vínculo de la preparación en el tiempo actual. Dice ahí el título, preparación para el tiempo de angustia. Vamos a pedir a nuestro hermano Jonathan que un poquitito cuadre la diapositiva, por favor. ¿Se ve bien? ¿Sí, no? ¿Ya estoy bien ubicado? Un poquito más acá tal vez. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Preparación para el tiempo de angustia, en el contexto del tiempo en el cual vivimos. ¿Qué deberíamos estar haciendo en este tiempo? Dice aquí, debemos comprender la seriedad del tiempo en que vivimos y la necesidad de una preparación cabal. Los tiempos que vivimos son serios, son tiempos peligrosos, y muchas veces no hemos comprendido esto. Como el siervo infiel de la profecía decimos, mi Señor tarda en venir. Y dice que este siervo infiel comienza, dice, a golpear a sus consiervos, comienza a descuidar el darles el alimento a su tiempo, y entonces cuando su Señor viene, este siervo infiel es castigado. El Señor nos dice, velad y orad porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor de la casa. Y esa es la actitud que el pueblo del Señor debe estar haciendo en este tiempo, velando y orando. Justamente eso es lo que queremos desarrollar en esta noche. Tenemos aquí un párrafo que debe llamarnos a la atención. Hay muchos que están tranquilos, como están, dice hoy en día, como el de la imagen ahí, así, ¿no? Cruzado de brazos, tranquilos, en una serena expectación. Están como durmiendo. ¿Cuál es la razón por la cual estas personas están en esta situación? Todo está en la manera como ellos ven las cosas, cómo entienden las cosas. ¿Qué dicen estos cristianos?
Si la profecía ha predicho la imposición de la observancia dominical, con toda seguridad la ley será promulgada. Si Dios ha dicho, seguramente que se va a cumplir. Y habiendo arribado a esta conclusión, se sientan en una serena expectación del evento, consolándose con la idea de que Dios protegerá a su pueblo en el día de la angustia. Pero Dios no nos salvará si no hacemos el menor esfuerzo para realizar la obra que nos ha encomendado. Qué interesante, Dios nos ha encomendado una obra, y si nosotros no cumplimos con esa obra, si es que nosotros no hacemos nuestra parte, el Señor no nos va a cuidar en el tiempo de angustia. Eso es lo que quiere decir aquí, clarito está. Ellos piensan que Dios protegerá a su pueblo en el día de la angustia, pero Dios no nos salvará si no hacemos por lo menos el menor esfuerzo, si no ponemos de nuestra parte. Y esta es la situación general de la iglesia hoy en día. Estamos en esta situación, ¿verdad? Dormidos, serenos, inactivos. Bueno, dice, Dios nos ayudará, Dios verá por nosotros, pero no hacemos la parte que el Señor nos ha encomendado. Claro que debemos confiar, sí, no debemos afanarnos, pero a la vez debemos actuar, como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, se debe combinar el poder divino con el esfuerzo humano. Dice aquí, sed como las vírgenes prudentes que tenían el aceite del Espíritu Santo. Según la parábola de las 10 vírgenes, dice que todas cabecearon. Y ese es el estado actual de la Odisea. Todos cabecean, pero de una manera general, pero de una manera individual es diferente, ¿verdad? Y tenemos que ser prudentes, ser precavidos y tener, ¿qué cosa dice? El aceite del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y cómo se hace eso? Aquí tiene que ver mucho el asunto de la práctica de pecados conocidos, la práctica voluntaria. Una cosa es errar sin querer y otra cosa es errar o pecar por rebelión, como dice el dicho, con gusto y gana. Tiene que ver con esto. Dice aquí otro párrafo, Hechos de los Apóstoles, la página 164. ¿Estamos nosotros individualmente preparados para el terrible conflicto que tenemos en puertas? ¿Estamos preparando a nuestros hijos para la gran crisis? Dos preguntas. En primer lugar, nosotros individualmente, ¿estamos preparados? Y como padres de familia, ¿estamos preparando, dice, a nuestros hijos para la crisis que se avecina? Los gobiernos y la gente juiciosa, cuando sabe que va a venir una crisis, se prepara. Nosotros sabemos que una crisis se avecina. ¿Estamos tomando las medidas necesarias para pasar con éxito esa crisis? ¿Nos estamos preparando, sí o no? Debe ser una pregunta a conciencia de cada uno de nosotros. Dice aquí otro párrafo. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre, una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. Está profetizado que el justo vivirá por la fe. Y esa fe es tan escasa dentro del pueblo del Señor. El Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, Él hizo un reto a su iglesia y dijo una pregunta. Cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe en ella? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra, sí o no? ¿Qué decimos nosotros? Sí, habrá fe, pero será muy escasa. Serán pocos los que tengan esa fe salvadora. Esa fe que dice aquí que es capaz de soportar tres cosas: el cansancio, la demora y el hambre, ¿verdad? Son muchas veces necesidades básicas del ser humano que, como dice el dicho, puedes jugarte con todo, dice, menos con el hambre, ¿verdad? Menos con el alimento. Sin alimento no podemos subsistir, pero el pueblo del Señor tendrá que pasar por angustia. Lo de hoy solamente es algo pasajero, ¿verdad? En comparación a lo que se nos avecina. Está profetizado, sí, que el pan y el agua estará
dice seguro para el pueblo de Dios. Pero hay un párrafo en primeros escritos que dice, ojo, que Dios solo nos ha ofrecido pan y agua, no nos ha ofrecido otra cosa más. Así que se requiere esa fe capaz de surcar toda prueba. Como dice el apóstol Pablo, ¿no? ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Cuando nuestro servicio es por fe y amor, no nos podrá separar hambre, desnudez, tribulación, espada, angustia, ninguna cosa. Mas en estas cosas, dice Pablo, somos más que vencedores. Pero para eso necesitamos la fe, y la fe no es nuestra, la fe es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios, y así que tenemos que hacer la oración de los discípulos. Lucas capítulo 17, versículo 5, dijeron los discípulos al Señor, aumentanos la fe. Esa debe ser la oración diaria que nosotros tenemos que hacer al Señor. Aumentanos la fe. Dale más fe, Señor, mi fe es muy escasa, ayúdame en mi incredulidad. Eso debemos orar diariamente, que el Señor nos regale la fe y nos dé el Espíritu Santo. Hasta ahora nada habéis pedido, dice el Señor. Debemos pedir por la fe, porque la fe es un regalo de Dios. Factores en la preparación. En esta noche vamos a ver 8 factores que tenemos que ver en cuenta en nuestra preparación. 8 aspectos en los cuales nos debemos preparar. En primer lugar, el estudio de la palabra de Dios. Es un punto en el cual nosotros tenemos que prepararnos. La Biblia dice escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, dice el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Pero el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene la vida eterna. Este versículo lo hemos aplicado a la Santa Cena, y es una aplicación. Pero si nosotros queremos hacer un exégesis de este versículo, cuando el Señor Jesús dijo estas palabras, la Santa Cena aún no se establecía, no se instituía la Santa Cena. Por lo tanto, Jesús no se está refiriendo a la Santa Cena. Eso dice Martín Lutero en su obra La cautividad babilónica de la Iglesia, que aquí Jesús no está hablando de la Santa Cena. Claro que lo podemos aplicar, sí, y el de Guay lo aplica, pero de acuerdo al contexto Jesús se refiere a otra cosa. Miren lo que dice el versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Qué interesante. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La Biblia, queridos hermanos, es la palabra del Señor, y esto tiene poder. Esto es vida, esto es el alimento espiritual. Esto nos fortalecerá en el tiempo de angustia. La palabra del Señor, la palabra del Señor tiene poder, porque por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. Dios dijo y fue que su palabra está aquí. Y esto tiene vida, tiene poder para cambiar el corazón y tiene poder para fortalecernos en el tiempo de prueba. Así que un factor importante en nuestra preparación es el estudio diligente de la palabra del Señor. Tenemos la parábola del tesoro escondido. Dice que el terreno donde se encuentra el tesoro, que el tesoro simboliza la salvación, el evangelio de la salvación. Ese campo, ese terreno donde está ese tesoro, ¿es qué cosa? La Biblia, la palabra del Señor. Por eso Pablo le dice a Timoteo, desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Con ese propósito fue dado la Biblia, hacernos sabios para la salvación. Y tenemos que ser mineros diligentes, excavar profundo, porque si tú vas a buscar el oro no lo vas a encontrar por afuera de la tierra, hay que escarbar. Y dice aquí el Espíritu de profecía, los que quieran permanecer firmes en estos tiempos de peligro deben comprender por sí mismos el testimonio de las Escrituras. Tiene que haber un convencimiento personal. Usted mismo tiene que convencerse. Una cosa es la fe de tus padres, una cosa es la fe de tu ministro, y otra cosa es la experiencia personal que tú hayas tenido con el estudio de la palabra del Señor. Tienes que convencerte por ti mismo.
Efesios 5:10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Efesios 5:10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Tú tienes que comprobar por qué tú crees lo que profesas. Una vez un profesor me dijo, si tus padres hubiesen sido musulmanes, tú fueras musulmán hoy en día. Y si tus padres hubiesen sido testigos de Jehová, serías testigo de Jehová. Yo te pregunto, querido joven que me escuchas, ¿estás en la iglesia porque estás convencido por ti mismo o porque tus padres fueron de la iglesia? Es interesante que uno mismo esté convencido por qué creemos lo que creemos, individualmente. Dice más el Espíritu de Profecía. Miren, ¿quiénes son los que van a soportar la prueba en el tiempo final? En el conflicto de los siglos hay un capítulo entero que habla acerca de eso. El capítulo se llama Nuestra única salvaguardia, y es nuestra única seguridad en el tiempo final. No serán las señales, no serán los milagros. ¿Por qué? Porque Satanás lo imitará. Y entonces cuando la gente haga milagros no será una prueba, porque todos lo harán. La única seguridad en el tiempo final será un escrito está. Mire lo que dice este párrafo. ¿Quiénes van a pasar la prueba? Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo, dice el conflicto de los siglos. Satanás hará descender fuego del cielo. Aparentemente resucitarán los muertos y serán engañados, si fuera posible, aún los escogidos. ¿Cómo podré estar firme? Ahí está la respuesta. Solo los que hayan estudiado diligentemente la Biblia podrán soportar la crisis final. Escrito está, a la ley y al testimonio será nuestro santo y seña en el tiempo final, en la crisis que se nos avecina. Estudiad nuestra Biblia como nunca la habéis estudiado antes, dice Joyas de los Testimonios. Como nunca la habéis estudiado, ahora debemos estudiarlo como un manjar. Por eso Jeremías dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Eso debe ser el deseo de cada uno de nosotros. Y yo tengo una experiencia. Cuando quise hacer mi año bíblico por primera vez, me decidí leerlo y me entró un sueño terrible. Entonces yo dije, estoy cansado y voy a descansar y mañana comienzo a leer. Me acosté en mi cama y el sueño se fue. Bueno, dije, entonces ya se fue el sueño, voy a estudiar. Agarro la Biblia y otra vez viene el sueño. Qué raro. Me voy a mi cama, se va el sueño. Entonces dije, este es satánico. Entonces los compañeros que eran más antiguos que yo me dijeron, si quieres hacer tu año bíblico, ayuna, me dijeron, unos 2 sábados. Y lo hice así y pude hacer mi año bíblico. Satanás no quiere que estudiemos la Biblia. Dice conflicto de los siglos, sabe bien Satanás que aquel que logra hacerlo descuidar en el estudio de la Biblia y la oración será una presa fácil de sus engaños. Y ahora debemos estudiar la Biblia más que nunca. En especial manera, dice la sierva del Señor, estudiar las profecías. Profetas y Reyes, la página 402, nos dice lo siguiente: a medida que nos acerquemos al término de la historia de este mundo, las profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención especial, puesto que se relacionan con el tiempo mismo en que estamos viviendo. Dice, exigen ¿qué cosa las profecías? Una atención especial. ¿Por qué? Porque lo que escribió Daniel lo escribió para nuestro tiempo. Lo que escribió Juan lo escribió para nuestro tiempo. Así que tenemos que estudiar las profecías. Dice la Biblia, no menospreciéis las profecías, no lo tengáis en poco. Dice primera a los Tesalonicenses capítulo 5. No apaguéis el espíritu y no menospreciéis las profecías. Un segundo aspecto en el cual tiene que ver nuestra preparación, dice, comunión con Dios por la oración. Debemos estar en comunión con Dios. Y aquí tenemos una imagen de Jacob, ¿verdad? Que luchó con Dios, luchó con Jesús. Y él le dijo, no te soltaré si no me bendices, ¿verdad? Dice que nuestra oración debe ser como la de Jacob. Dice Elena de White, no debéis levantaros si no tenéis la seguridad de que Dios ha contestado vuestra oración. Muchas veces oramos muy descuidadamente.
Y la oración debe ser intensa, vigorosa. Dice que para Enoc la oración era el aliento del alma. Sin aliento no se puede vivir. Y sin oración nosotros no podríamos vivir espiritualmente. Primeros escritos, la página 270. De cuando en cuando Jesús enviaba un rayo de luz a los que angustiosamente oraban. ¿A quién les envía luz el Señor Jesús? A los que oran angustiosamente, para iluminar su rostro y alentar su corazón. Vi que algunos no participaban en esta obra de congojada demanda, sino que se mostraban indiferentes y negligentes. Nada hicieron sus ángeles, por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos, y los perdí de vista. Los pedid y se os dará. Si no oramos, no vamos a recibir, ¿verdad? Tenemos que pedir, depender de Dios en todo momento. Otro punto que tenemos que ver en la preparación para la crisis final: el arrepentimiento y la confesión de pecado. Dice la Escritura que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará. Y el arrepentimiento es un don de Dios, y la confesión es cuando uno abre el corazón a Dios y recibe ese don del arrepentimiento. La confesión es la declaración del pecado a Dios. Por eso dice el Eterno: convertíos ahora a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y luto. Joya de los Testimonios, tomo 2, la página 69. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Obviamente que este es un punto que debemos aclarar. Sabemos que, decíamos ayer, en términos absolutos nadie puede ser perfecto. Pero entonces, ¿cómo podemos ser perfectos en nuestra esfera? Como dice aquí, que nuestros caracteres no tengan ni una mancha. Como dije también ayer, una cosa es errar sin querer y otra cosa es pecar voluntariamente, a conciencia, con gusto y gana. Cuando habla aquí de mancha, se refiere a pecados acariciados que nosotros debemos vencer. Dice más: nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros, como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Los discípulos tuvieron que ser vaciados de todo orgullo, de todo egoísmo, de toda lucha por la supremacía. Tuvieron que ser abatidos al polvo para que reciban la lluvia tardía. Semejante obra de preparación se necesita también en este tiempo, y es un deber actual y nos corresponde a nosotros. Tenemos que poner de nuestra parte, no en el sentido de que la salvación va a ser por obras, sino en el sentido de que debemos buscar más a Dios, en el sentido de que tenemos que preocuparnos más, como dice Pablo, buscar la salvación con temor y temblor. Dice más: nadie diga no puedo remediar mis defectos de carácter. Si llegáis a esta conclusión, dejaréis ciertamente de obtener la vida eterna. Interesante, ¿eh? ¿Cómo funciona esto? Decíamos ayer que en ningún momento las obras son causa de la salvación. Pero ¿por qué Elena de White dice aquí: si llegáis a esta conclusión de que no podemos remediar nuestros defectos de carácter, ciertamente dejaremos de qué? De obtener la vida eterna. ¿Por qué dice la profeta? ¿Saben por qué? Porque somos juzgados por la luz y por la oportunidad que recibimos. Si usted tiene la luz y tiene la oportunidad, por ejemplo, de bautizarse y no lo hace, está en juego su salvación. Es diferente el ladrón en la cruz, que él no tuvo la oportunidad. Pero si uno tiene muchas oportunidades y solamente porque no quiere dejar un pecado, no lo hace, está en juego su salvación. ¿Por qué? Por la luz, por la responsabilidad, por la oportunidad que tuvo y no lo hizo, porque dice: pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. La imposibilidad reside en vuestra propia voluntad, ¿verdad? Porque Dios puede hacerlo. Yo te invito a que pienses en esto: un Dios todopoderoso que sostiene los mundos y las galaxias con su poder, no puede transformar tu carácter, no podrá transformar tu vida. Imagínate,
Si el planeta Tierra y nuestra galaxia en el vasto universo se convierte como un punto, ¿qué es el hombre en comparación a esa extensión? Por eso David dice, cuando miro los cielos, la luna, las estrellas, me pregunto, ¿qué es el hombre? Dice. Entonces, si Dios puede sostener todo el universo con su poder, también puedes cambiar tu vida, también puede cambiar tu carácter. Todo está en que tú lo permitas. Por eso el Señor dice, dame tu corazón, dame tu voluntad. Por eso dice aquí que la imposibilidad reside en nuestra propia voluntad, está en nosotros. Si no queréis, no podéis vencer. Querer es poder, dice un dicho, obviamente con la ayuda de Dios, por nosotros mismos no se puede. La verdadera dificultad proviene de la corrupción de un corazón no santificado y de la falta de voluntad para someterse al gobierno de Dios. Esa es la razón por la cual pasan años y años y no hay un desarrollo cristiano. Y cuando uno no crece, no puede dar fruto. Entonces, y disculpando el término, espiritualmente inutilizamos la tierra como la higuera estéril. Un cuarto aspecto en nuestra preparación dice una entrega completa a Dios. En esto quiero citar a Elena de White cuando ella dice, ¿qué entregamos a Dios para ser transformados? ¿Es algo de bueno? ¿Acaso no entregamos un corazón corrompido para que Él nos transforme? ¿Y es algo de bueno ese corazón corrompido? Cuando el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón, no quiere decir que ese corazón es el más grande tesoro. Es un corazón pecaminoso, un corazón corrompido. Y la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Tenemos una conciencia cauterizada, una voluntad esclavizada por el pecado. Nada de bueno tenemos para dar a Dios, pero Dios aún así dice, dame, hijo mío, dice, porque Él nos quiere dar un corazón de carne. Entonces, ¿por qué no lo queremos dar? Elena de White dice, me da vergüenza escribir esto, dice, porque nos aferramos al pecado como si fuera algo bueno. Y el Señor quiere una entrega completa, sin reservas. Un solo deseo pecaminoso acariciado persistentemente neutraliza todo el poder del Evangelio. Elena de White dice, debemos dar todo el corazón, o de otra manera el cambio que anhelamos ver en nuestra vida jamás se va a realizar. Tiene que haber una entrega completa, sin reservas. Y yo siempre hablo acerca de esto, que hoy en día en la juventud es difícil ver un joven que sirva a Dios a carta cabal. Un joven que sirva a Dios sin reservas, a tiempo completo. Son pocos los jóvenes. Por lo general se ve hoy en día la mediocridad espiritual, ¿verdad? Se sirve a dos señores. Y no hay que tener temor de decirlo, porque es la verdad. Y sea un llamado de atención para toda la juventud que está escuchando esta transmisión. Dios quiere un servicio no a medias, sino un servicio completo. Porque estar casi salvo no significa estar salvo, sino totalmente perdido. Cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del nuevo corazón. Es el Espíritu Santo, la naturaleza divina. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Es una obra sobrenatural. Viene el nuevo nacimiento, un nuevo corazón, una nueva mente, nuevos gustos, nuevas aspiraciones. El alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya. Un alma así guardada en posesión por los agentes celestiales es inexpugnable a los asaltos de Satanás. Si estamos con Cristo, nuestra vida está escondida con Él en Dios. Y cuando venga la prueba, no habrá por qué temer, porque estaremos con Él. Pero si no nos hemos entregado a Él, entonces allí será el fracaso de muchos cristianos. Y esto es un asunto diario, dice Camino a Cristo, la página 70. Conságrate a Dios todas las mañanas y haz de esto tu primera tarea, tu primer trabajo. Debe ser consagrarte a Dios. ¿Qué significa consagrar? Consagrar significa entregarse. Cada día debemos entregar nuestra vida, nuestros planes, nuestros objetivos, nuestros sueños, todo en las manos de Dios. Tu primer idea de respirar debe ser eso. Antes del culto aún, tu oración personal debe ser consagrarte a Dios cada mañana. Debe ser nuestro primer trabajo. Lo primero que se nos venga a la mente cuando despertamos es un asunto diario. Y al anochecer, al acostarnos, también debemos ponernos en las manos de Dios y tener la seguridad de que Dios ha perdonado todos nuestros pecados del día. No acostarnos sin tener la seguridad de que Dios
estamos a cuentas con Él, de que hemos confesado y que nuestros pecados han sido perdonados. Un quinto aspecto es un trabajo diligente para Cristo, empleando nuestros dones y talentos en la obra de la salvación de las almas, en la obra de la predicación. La palabra del Señor dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La lección que pasó en la introducción hablaba de que el ejercicio de la fe impulsa más fe en los demás, influye fe, ¿verdad? De fe y para fe, como dice la Escritura. Así también el ejercicio misionero es no otra cosa sino que la predicación, la obra misionera, compartir el Evangelio, es ejercitar el conocimiento. De nada vale que nosotros nos recarguemos de tanto conocimiento cuando no lo compartimos, ¿verdad? Es igual que tú compraras mucho pan y no avanzas a comerlo, se malogra, se endura y no sirve. Así es el mucho conocimiento cuando no lo compartimos. Y el Señor quiere que hagamos esta obra no tanto para beneficio de Él, es un beneficio nuestro. Ayudando a otros, nos ayudamos a nosotros mismos. Estando ocupados en la salvación de otros, nos ayudamos a nosotros mismos. Dice que cuando Lutero estaba en una crisis mental, porque él no podía alcanzar la perfección y dudaba de que Dios le perdone, y estaba en esa crisis, un amigo lo invitó a dar clases de teología. Entonces, cuando él dice se ocupó de otros, se olvidó de sus propias congojas. Entonces es interesante que podamos ayudar a otros, porque ayudando a otros nos ayudamos a nosotros mismos, y es parte de la preparación para el tiempo final. Otro aspecto que debemos tener en cuenta en la preparación para el tiempo final es la actividad en pro de la libertad religiosa. La iglesia debe tener su posición y alzar su voz en protesta cuando la libertad de conciencia esté amenazada. Cuando, por ejemplo, se implantan leyes que están en contra de la voluntad de Dios, la iglesia debe alzar su voz en protesta, y muchas veces hemos callado, y otras iglesias lo hacen por nosotros, porque la Biblia dice: si ustedes callan, las piedras hablarán. Recientemente estuvo de moda la ideología de género, ¿verdad? También el matrimonio igualitario. ¿Y la iglesia qué hace para protestar? ¿Verdad? Entonces dice que nosotros debemos tener actividad en pro de la libertad de conciencia, en pro de la libertad religiosa. Es nuestro deber hacer todo lo que está en nuestro poder para evitar el peligro que nos amenaza. Esto es prudencia, ¿verdad? Cuando Jesús aún no había llegado su hora de morir, Él se escapaba, Él era prudente. Él dice que cuando todos iban a la fiesta, Él iba por otro camino para que nadie lo vea, porque aún no había llegado la hora. Pero cuando llegó la hora, Él desafiante entró triunfalmente a Jerusalén y purificó el templo, porque había llegado la hora. Muchas veces por el fanatismo se apresura la persecución antes de tiempo. Por eso dice aquí la profeta que es nuestro deber hacer todo lo que está en nuestro poder para evitar el peligro que nos amenaza. Debemos esforzarnos por desarmar el prejuicio y colocarnos en la debida luz delante de la gente. Debemos presentarles realmente lo que está en cuestión e interponer así la protesta más eficaz contra las medidas destinadas a restringir la libertad de conciencia, ¿verdad? Que el Señor nos ayude también entonces a hacer esto. La defensa de la libertad de conciencia, ver todos los medios posibles. ¿Por qué? Porque todavía no se ha hecho la obra que debería hacerse, de que el evangelio sea predicado a todo el mundo. Entonces, mientras no sea predicado, tiene que haber libertad de conciencia. Dice aquí: el oro probado en el fuego que se recomienda aquí es la fe y el amor. Aquí habla acerca de la preparación del tiempo final en relación al mensaje del testigo fiel a la Odisea. Él dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Que compres qué más dice? Vestiduras y el colirio. El oro probado en el fuego que se recomienda aquí es la fe y el amor. La vestimenta blanca es la pureza de carácter, la justicia de Cristo impartida al pecador. Es a la verdad una vestidura de tejido celestial.
que puede comprarse únicamente de Cristo para una vida de obediencia voluntaria. El colirio es aquella sabiduría y gracia que nos habilitan para discernir entre lo malo y lo bueno y para reconocer el pecado bajo cualquier disfraz. El mensaje a la Odisea somos nosotros, y como parte de la preparación para desarraigar el orgullo, ese espíritu que dice que yo soy rico, me enriquecí, no tengo necesidad, para desarraigar eso, el mercader divino nos aconseja comprar estas tres cosas, ¿verdad? Que era el oro refinado en fuego, la fe y el amor, ¿verdad? Y eso lo recibimos de Dios, por eso es de mí comprar. La fe y el amor verdadero proviene de Dios a través del Espíritu Santo. Las vestiduras blancas, la justicia de Cristo, su obediencia perfecta, que atribuye a nuestro favor, nos impute en el cielo su justicia y también nos imparte a través del Espíritu Santo. Asimismo, el colirio dice que es el discernimiento para discernir entre lo bueno y lo malo. El Señor nos ayuda a adquirir eso como parte de nuestra preparación para esta crisis final. Otro aspecto de nuestra preparación es, dice, la amonestación que tenemos que hacer al pueblo del Señor. La palabra del Señor dice en Joel 2, 1 y 2: tocad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Tocar trompeta en Sión. Por eso dice que Juan vio a los ángeles volar por el medio del cielo a gran voz, dice, dando este mensaje. Y eso es compartir el evangelio con otros, ¿verdad? La trompeta representa las verdades que debemos hacer sonar en este tiempo. La verdad presente, la verdad para este tiempo. Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar eso debe ser nuestro primer trabajo. ¿Qué cosa? Un reavivamiento de la verdadera piedad. Es una urgente necesidad, y eso debe ser el mensaje que se debe dar a las iglesias. Se debe anunciar el pecado de Jerusalén en Sión. Sión representa al pueblo del Señor. Se debe despertar con amonestación al pueblo del Señor del peligro que se corre. Dice aquí, los tibios hacen mucho daño. Sabemos que dentro del pueblo de Dios hay trigo y cizaña, ¿verdad? Y la cizaña hace mucho daño. Los tibios, dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice el testigo fiel. Mire lo que dice aquí la Escritura. Sería más aceptable para el Señor si los miembros tibios que profesan la religión nunca se hubiesen llamado de su nombre. Qué terrible advertencia, queridos hermanos. Son un peso continuo para los que desean ser fieles seguidores de Jesús. Son piedras de tropiezo para los incrédulos. Qué terrible, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, la Biblia dice que muchos egipcios se unieron al pueblo del Señor, pero no por convicción, sino por miedo a las plagas, o por curiosidad, por excitación. Y esta multitud mixta, que lo llama la Biblia, dice que fue foco de todas las quejas, las rebeliones. Cuando pidieron carne, la multitud mixta pidió. Y dentro de la iglesia hay multitud mixta, hay muchos egipcios, ¿verdad?, que hacen mucho daño al pueblo de Dios. Y es triste y lamentable lo que dice aquí. Es mejor que nunca se hubiesen llamado el nombre del Señor. Miren, una persona que nunca acepta a Dios y se pierde sola. Pero una persona que dice creer en Dios, pero que lleva una vida noble, dando un mal testimonio del pseudo cristianismo, hace mucho daño. ¿Sirve de qué dice? Piedra de tropiezo para los incrédulos. Testimonio para Cristo. Ese es Testimonios para la Iglesia, página 188. Entonces es un gran llamado para cada uno de nosotros. Ahora, hablando de la naturaleza, pues la cizaña puede convertirse en trigo, en la naturaleza no, ¿verdad? Sin embargo, para Dios no hay nada imposible. Si nosotros, siendo, dice, olivos silvestres, fuimos injertados en el olivo natural, que representa, siendo gentiles, hemos sido injertados al pueblo de Israel,
Dios puede, si es que tú quieres, también puede hacerte trigo, ¿verdad? Si quieres tibio, puede el Señor hacerte caliente, pero depende de ti. Nada es imposible para nuestro Dios. Depende de nosotros. Pero aquí habla del peligro que hacen, que corremos la iglesia por la gente que es cizaña en el pueblo del Señor, o que practica la tibieza. Miren lo que dice este párrafo. El mensaje a los laodicenses se aplica a los adventistas que han tenido gran luz y no han andado en ella. Y este es el problema. Los que han hecho gran profesión de fe, pero que no se han mantenido al mismo paso de su guía, son los que serán vomitados de su boca, a menos que se arrepienten. ¿Quiénes serán vomitados? Los que tienen la luz, pero no lo hacen. Te pregunto, ¿sabes que debes guardar el sábado? ¿Sabes que debes hacer tu preparación? ¿Lo haces? ¿Sabes que tus hijos no deben estudiar el sábado? ¿Lo permites? ¿Verdad? Sabemos que debemos predicar el Evangelio. ¿Lo hacemos? Sabemos que debemos ser fieles en la mayordomía cristiana. ¿Lo estamos haciendo? Hay muchos aspectos que en este momento podríamos mencionar, pero quiero en resumen leer un versículo aquí en la palabra del Señor, en la carta del apóstol Pablo a Tito. Capítulo 1, versículo 16. Dice así: profesan conocer a Dios, mas con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados para toda buena obra. Dice que hay mucha gente que dice conocer a Dios, pero ¿qué hace con los hechos? Lo niegan a Dios. Entonces, ¿en qué se convierten? Abominables y rebeldes. Abominable, algo abominable. Es aquella persona que niega a Cristo en su carácter, que es incoherente, que es hipócrita en lo que dice con lo que, y ese es un pecado terrible ante los ojos de Dios. Es uno de los más grandes pecados ante la vista de Dios. Otra recomendación, otro punto importante como medida a tomar en la preparación para la crisis final es salir de las ciudades, y lo dice claramente el Espíritu de Profecía. Sin embargo, son pocos los que hacen caso a esta advertencia del Señor. No es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo. Ya no es tiempo, queridos hermanos, para hacernos tesoros aquí, ni para que nuestro corazón esté en este mundo, porque donde está nuestro corazón, dice, donde estará nuestro tesoro, ahí también estará nuestro corazón. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así, la asunción de poder por parte de nuestra nación, que es los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Y hay una preparación que se debe hacer en este tiempo, ¿verdad? Cuando se dé la ley dominical, la gente ya debe estar fuera de las ciudades. Los que recién saldrán de las ciudades serán los ministros, los otros que no pudieron salir antes, pero el pueblo del Señor en este tiempo ya debe estar saliendo de las ciudades. Mire lo que dice la sierva del Señor: no debemos ubicarnos donde seremos forzados a estar en contacto estrecho con quienes no honran a Dios. Debemos evitar en lo mejor posible estar lejos, separados de los que no creen en Dios. Debemos tener cuidado de no colocarnos en un lugar donde será difícil para nosotros y nuestros hijos observar el sábado. Es interesante, si usted tiene una empresa, si usted tiene patrón o tiene un modo de trabajo donde hay personas que le hacen problema en cuanto al día de reposo, hay que tomar medidas en cuanto a eso. No es bueno, dice, porque muchas veces innecesariamente somos probados, innecesariamente caemos pudiendo evitar esto. Dice más: si en la providencia de Dios podemos conseguir lugares lejos de las ciudades, el Señor quiere que lo hagamos. No esperen tiempos difíciles, ¿no? Con la crisis que vivimos, miren,
ahorita nada más con esto del toque de queda y con esto del aislamiento, nadie puede viajar. Hay mucha gente varada en varios aeropuertos. Imagínense cuando se dé la ley dominical, nadie podrá viajar. Algunos querrán salir de las ciudades, ya no podrán hacerlo. Por eso dice la sierva del Señor, si puedes hacerlo ahora, hazlo. No esperemos tiempos más difíciles. Veamos a continuación qué más nos dice la sierva del Señor. Veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades, a lugares apartados del campo, donde puedan cultivar la tierra y cosechar los productos que ellas mismas siembren. De este modo podrán criar a sus hijos con hábitos sencillos y saludables. Dice el mensaje selectos, todos la página 412. Y esto está compilado en un manual que prepararon los fideicomisarios que se llama De la ciudad al campo, que tiene varios capítulos interesantes y nos dan varios consejos cómo tomar estas medidas, porque también no se puede tomar de manera apresurada. Y también dice, algunos han pensado en formar grandes colonias entre adventistas, no es la voluntad del Señor. O algunos, por ejemplo, dicen, allá, por ejemplo, está la escuela misionera, ahí está el local de la iglesia, ahí vayan a vivir. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que los esparzamos por diferentes lugares para hacer luces donde vayamos. Dios quiere que seamos una luz viviente, un testimonio, pero por diferentes lugares. Pero es importante aprender a cultivar la tierra, vivir de ella, en contacto con la naturaleza, es lo mejor. Las ciudades es un foco de corrupción, dice Elena de White, de inmoralidad, Sodoma y Gomorra, lo que ocasionó en la familia de Lot, lo que ocasionó en las hijas de Lot, en su esposa, aún en el mismo Lot. Si los ángeles a la fuerza no lo hubiesen sacado, Lot se hubiese perdido. Entonces es interesante mantenerse lo más lejano posible a la tentación. Bueno, uno dice, pero mejor yo estoy ahí y soporto la tentación y mi carácter se fortalece. Eso decimos nosotros. Dijo Jesús, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y si yo me mantengo alejado de la tentación, mejor, porque muchas veces innecesariamente, como les repito, uno es tentado, innecesariamente. Ahora, cuando yo no pudiendo ya, de otra manera, soy probado, es diferente, pero pudiendo evitarlo es mejor. No serán amonestadas las ciudades, dice aquí una pregunta. Entonces, si vamos a ir al campo, entonces, ¿quién va a predicar en las ciudades? Miren lo que dice la sierva del Señor. Hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que vive en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá en la tierra. O sea, los siervos del Señor deben vivir fuera de las ciudades y deben venir a dar el mensaje, al igual que no lo hacía, y regresar, ¿verdad? Entonces, habla aquí de puestos de avanzada, ¿verdad? Proyectos que se deben hacer, ¿verdad? Y eso realmente dentro de la iglesia del Señor está muy, podríamos decir, muy quedado en este aspecto. Y es el momento de llamar la atención a esto, ¿verdad? A poner cartas en el asunto, que el Señor nos ayude. Dice, hacer un pacto con Dios. ¿En qué consiste hacer este pacto con Dios? Es el momento de hacer un pacto. ¿Y está relacionado a qué? Vamos a ver. Vi que nuestro pan y nuestras aguas nos estarán aseguradas en aquel tiempo y no sufriremos escasez ni hambre, porque Dios puede preparar mesa para nosotros en el desierto, como dice el Salmo 23. Si fuese necesario, mandaría cuervos para que nos alimentasen como alimentó a Elías, o haría bajar maná del cielo, como lo hizo en favor de los israelitas. Entonces el Señor va a ver por nuestras necesidades. Pero mire lo que dice a continuación. En el tiempo de angustia, de nada les valdrán a los santos las casas ni las tierras, porque entonces tendrán que huir delante de turbas enfurecidas, y en aquel entonces no podrán deshacerse de sus bienes. Ustedes saben que cuando se dé la ley dominical no se podrá comprar y vender. Entonces, si a los santos de nada les servirá, ¿qué cosa? Sus terrenos, sus casas, sus vehículos, de nada les servirá. Entonces, ¿qué hacer? Atención a lo siguiente. Me fue mostrado que la voluntad de Dios es que antes que venga el tiempo de angustia, yo te pregunto, ¿cuándo es esto? Ahorita. Ahora, antes que venga el tiempo de angustia, los santos se libren de cuanto los estorbe y
y hagan pacto con Dios por medio del sacrificio. ¿Qué quiere que hagamos Dios? Sacrificio. Que hagamos un pacto, un compromiso con Dios. ¿En qué consiste este pacto? Vamos a leer a continuación. Si ponen sus propiedades sobre el altar y preguntan fervorosamente a Dios cuál es su deber, les enseñará cuánto habrán de deshacerse de ellas, de aquellas cosas. Vi que si algunos se aferraban a sus propiedades y no preguntaban al Señor en qué consistía su deber, Él no se los hará conocer y les permitirá conservar sus propiedades. Entonces, el pacto consiste en ponerle la mano. Eso significa una renuncia. Eso significa reconocer lo que dice el Salmo 19, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, todo es de Dios. Entonces, en la oración uno tiene que decirle: Señor, tú me has dado todo lo que tengo, nada es mío y está en tus manos, Señor. Tú muéstrame qué es lo que debo hacer. Debe salir de corazón. Si tú lo haces así, dice que el Señor te va a mostrar en qué momento tú tienes que deshacerse de estas propiedades y darlo para la causa del Señor. El Señor te va a mostrar. Ahora, si tú no lo haces, es un síntoma, es una señal de que te aferras, de que amas más a tus propiedades que a Dios. Entonces, ¿qué dice aquí? Que el Señor no te va a decir nada, no te va a hacer conocer y te va a permitir conservar todos tus bienes. Pero ¿qué va a pasar? Pero en el tiempo de angustia, estos bienes materiales se levantarán delante de nosotros, delante de Dios, como una montaña para aplastarlos. Y ellos tratarán de deshacerse de ellas, pero no podrán. Y ahí tenemos una imagen, ¿verdad? Lot, sus hijas y su mujer, que se convirtió en estatua de sal por amor a sus bienes. Y eso sucederá también con muchos en el tiempo del fin. Entonces, cuán importante, queridos hermanos, es conocer la voluntad de Dios al respecto. Hemos visto entonces en estos puntos aspectos en los cuales nosotros debemos preparar, y puede haber más, pero lo interesante es que podamos practicar lo poco que se ha dicho en esta oportunidad. Eso es lo relacionado entonces a la preparación para el tiempo de angustia. ¿Y eso cuándo debe ser? Lo hemos puesto aquí en nuestra línea de tiempo. Hoy, 2020. Hoy debe ser la preparación, no mañana. ¿Ya? Hoy debes estar a cuentas con Dios. Si no eres bautizado, debes hacerlo ahora. Cuando se dé la ley dominical, tú querrás recién ponerte a cuentas con Dios. Ya será demasiado tarde. Cuando se da la ley dominical, uno tiene que actuar ya. No es que recién se va a preparar, ya. Tiene que actuar. A mayor luz, mayor responsabilidad. Tienes la luz, ahora es el tiempo. Claro que habrá más oportunidad para arrepentirse, sí, para las personas que no tuvieron la luz, otras denominaciones. Pero la iglesia debe actuar en este momento. Nuestra preparación como iglesia es hoy. Hoy es el día de la salvación, dice. Solamente tenemos el día de hoy para hacer la voluntad de Dios. Ayer ya pasó y mañana todavía no llega. Así que es importante que tomemos decisiones importantes referente a nuestra preparación. Muy bien. Ahora sí vamos a pasar más adelante y vamos a ver los eventos futuros. Vamos a hablar lo relacionado a la marca de la bestia. Pero para ver qué es la marca de la bestia, tenemos que ver primero quién es la bestia. Tenemos que identificar quién es la bestia. ¿Ya? Tenemos que hablar también de la imagen de la bestia. Pero para hablar de la imagen de la bestia, tenemos que ver primero quién es la bestia. Y también hay una segunda bestia, ¿verdad?, que va a entrar en acción en el tiempo del fin. Entonces, en este momento vamos a ver la identificación de la primera bestia de Apocalipsis 13. Y como le ofrecimos hace unos días, vamos a dar razones, pruebas o evidencias, el por qué el adventismo cree que el papado es este poder. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y nos vamos a ubicar en el Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Bien, dice ahí, identificación
de la bestia del Apocalipsis 13, de la primera bestia, ya, aclaro, de la primera bestia, porque en sus Biblias dice, en el Apocalipsis 13 dice el título, las dos bestias, ¿verdad? Entonces, vamos a identificar a la primera. Bien. Dice la Biblia, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Qué vio subir del mar, dice el profeta? Una bestia. Interesante. Vamos a rápidamente a dar una interpretación de los símbolos proféticos que nos dice aquí. En primer lugar, cuando dice me paré sobre la arena del mar, Juan es llevado en visión a un periodo de tiempo. Me paré sobre la arena del mar. Yo le pregunto, a la reunión de arena, ¿cómo se le llama? ¿Dónde hay más concentración de arena? Allá. Es en el desierto, ¿ya? La reunión de arena se le llama desierto. Vamos a avanzar rápido la pizarra. ¿Verdad? Dice que Juan se para en la arena del mar. Ya dijimos que la arena está en mayor concentración en el desierto. Ahora bien, el desierto en la profecía equivale a un periodo de tiempo, según Apocalipsis 12:6. Dice que la mujer huye al desierto, para que ahí la sustente Dios 1260 días, que son 1260. Entonces, el profeta Juan es llevado en visión al inicio de la época del desierto, o a esa época del desierto que abarca del año 538 al año de 1700. Eso quiere decir el profeta. Fui llevado en visión a esta época de tiempo y vi subir del mar. Cuando dice subir, quiere decir que se establece del mar. La reunión de aguas, ¿verdad? Se llama mar. Y en la profecía, según Apocalipsis 17:15, dice que las aguas representan a mucha gente, ¿verdad? Muchedumbres, a mucha gente. Vi subir del mar, dice una bestia. Según Daniel capítulo 7, Daniel identifica que representa una bestia en la profecía. Daniel capítulo 7, versículo 23. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Entonces, una bestia representa a un reino, ¿verdad? A una nación. Muy bien. Entonces dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Interesante. ¿Qué es lo que quiere decir Juan? Fui llevado en visión a esta época de tiempo y vi que en medio de mucha gente, o sea, en medio de las aguas, se establecía un reino, se establecía un poder. Eso es lo que quiere decir el apóstol Juan de una manera traducida, ya de una manera transliterada para el lenguaje normal. Dice que esta bestia, sus características es que tiene 7 cabezas, ¿verdad? Dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Cuando hablamos de las 7 cabezas, la explicación para estas 7 cabezas la encontramos en Apocalipsis 17, y es un tema aparte, un tema profundo, que me gustaría, si hay tiempo, poder hablar de Apocalipsis 17, pero sería en otro tema. Así que el asunto de las 7 cabezas, ¿a qué representa? Lo vamos a ver más adelante, pero vamos a adelantar algo. Dice aquí, el Espíritu de Profecía ha sido objeto del estudio y esfuerzo de Satanás unir la iglesia y el Estado. ¿Cuál ha sido su propósito de Satanás? Unir la iglesia y el Estado.
¿Desde cuándo? Desde el principio. Separados, la iglesia y el Estado, dice, son útiles y valiosos para la vida del mundo. Unidos vienen a ser un veneno mortífero, tanto para el cuerpo político como para el cuerpo eclesiástico. Interesante. Separados, la iglesia y el Estado son una bendición. Unidos vienen a ser una maldición, un veneno mortífero. Dice más, de una unión tal, o sea, de la unión de iglesia con Estado, brotan las grandes bestias apocalípticas que desgarran cruelmente y aplastan despiadadamente la vida de todos los que se oponen. Veas en Daniel 7, ahí tenemos 4 veces, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. La bestia de Apocalipsis 3 al 1 al 10 que vamos a ocuparnos en esta noche es un símbolo de este poder, o sea, de la unión de la iglesia con el Estado a través de los siglos, que ha existido bajo diversas formas simbolizadas por las 7 cabezas. Entonces, les adelanto un poquito. Dice que son 7 cabezas, ¿verdad? 7 cabezas. Y dice ahí que esta unión de iglesia con Estado, este poder, ha existido bajo diversas formas simbolizadas por las 7 cabezas. ¿Qué vienen a ser las 7 cabezas entonces? Diversas formas de qué? De gobierno, ¿verdad? 7 formas de gobierno. Dice, bajo la cabeza dominante del periodo presentada en Apocalipsis 13, 1 al 10, la bestia representa al... ¿Qué quiere decir? Que cada cabeza tiene un periodo de tiempo, un periodo de supremacía, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta cabeza tiene su periodo, termina, sigue la otra, y viene la otra. Y dice que en el periodo descrito del versículo 1 al 10 representa que al papado, ¿ya? Al papado. Pongamos que esta es, ¿ya? Al papado. Entonces, lo interesante es que de esta bestia, el periodo dominante asume el nombre de la bestia. Y en esta ocasión, la bestia es el papado. Entonces, las 7 cabezas son estas, son diversas formas de gobierno, son 7 reinos que han gobernado o van a gobernar el mundo. Algunos han gobernado, dice Apocalipsis, ¿verdad? Y algunos están por gobernar. Apocalipsis 17. Quizás en este momento no se comprenda esto, porque como les repito es un tema aparte, eso lo vamos a ver en Apocalipsis 17. Pero para que tengamos una idea, esas son las 7 cabezas, como dice aquí, que desea a todas las gentes. Son diversas formas de unión de iglesia con el Estado. Y la cabeza dominante que gobierna en el periodo de Apocalipsis 3, 1 al 10 es el papado. Y ahora vamos a ver las pruebas por qué. En primer lugar, la primera característica, que al surgir del mar, dijimos que el mar, según la profecía, Apocalipsis 17, 15 es: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Eso significa que surge del mar. Por lo tanto, este poder tiene que ser un poder famoso a nivel mundial con grande cantidad de seguidores, ¿ya? No puede ser un pueblo aislado, no puede ser un reino pequeño, tiene que ser un pueblo mundial con miles y miles y millones de seguidores. Ahora, aplicando esta característica al papado, solamente lo vamos a aplicar, digamos todavía que no sabemos quién es, pero vamos a aplicar al papado para ver si coincide o aplica el papado para esta característica. Conseguí el día de hoy esta estadística más actual de católicos en el mundo. Dice que el catolicismo representa casi el 18% de toda la población mundial. Esto se refleja en la cantidad de 1.299 millones de católicos a nivel mundial. 1.200, casi 1.300 millones de católicos a nivel mundial, ¿ya? Entonces, si aplicamos esta característica al papado, ¿cuadra o no cuadra? Sí, ¿verdad? Porque son
1.300 millones de seguidores. Bastante. Seguimos más adelante. Otra característica de esta bestia, según el versículo 2, Apocalipsis 13:2 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Es una bestia multiforme, tiene diferentes formas. Dice que el cuerpo es de leopardo, como ustedes lo pueden ver ahí en la imagen, ¿verdad? El cuerpo es de leopardo. Sus pies no es de leopardo, sus pies es de oso, y la boca no es de oso ni de leopardo. La boca es semejante a la boca de un león. Tres características, representa tres animales. Y como dijimos en los estudios, en el inicio de los estudios, el libro de Apocalipsis es un desarrollo del libro de Daniel. Y es interesante que para entender un principio bíblico, para entender la Biblia, un principio bíblico es que yo tengo que buscar los antecedentes. Por ejemplo, cuando Jesús le preguntaron acerca del matrimonio, Jesús dijo: al principio, no fue así, Jesús fue al principio. Cuando nosotros debemos ir al principio también. ¿En qué parte de la Biblia se menciona esos tres animales? Se menciona al leopardo, al oso y al león. Esto se menciona en Daniel capítulo 7, ¿verdad? En Daniel capítulo 7. Vamos a abrir la Biblia en Daniel capítulo 7 y ahí encontramos estos tres animales. Daniel capítulo 7, versículo 3 en adelante dice: y cuatro bestias grandes diferentes la una del otro subían del mar. La primera era como león. Ahí tenemos al león. ¿Qué dice el versículo 5? Y aquí que otra segunda bestia semejante a un oso. Ahí tenemos el oso. Y vamos al versículo 6. Y dice: después de esto yo miraba, y aquí otra semejante a un leopardo. Ahí tenemos el leopardo. Muy bien. Estos reinos tienen una identificación en la historia, ¿verdad? Sabemos que el león, ¿a quién representa? Según Daniel 7, a Babilonia. El oso a Medo-Persia, y el leopardo, ¿a quién? A Grecia, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir entonces que el papado tiene estas similitudes? Quiere decir que el papado hereda algunas características de estas naciones que le precedieron. Decíamos anoche que Babilonia son las varias formas de religiones falsas y apóstatas. Y Babilonia tiene su origen de Babel, y en Babel se originó la religión falsa, el paganismo, el espiritismo, ¿cómo se llama esto? Espiritismo, ocultismo, se origina en Babel, y esto pasa de reino en reino. La religión de Babilonia es adoptada por los persas con el mitraísmo. La religión de los persas es adoptada por los griegos, la mitología griega. Adoraban a los mismos dioses de Babilonia, solamente que en cada imperio se le cambiaba de nombre. La religión de Medo-Persia es adoptada por Roma. El dios Mitra de Persia en Roma es el dios, el sol invictus, ¿verdad? Júpiter. Y ahora, la religión de Roma, ¿quién lo adopta? El catolicismo, ¿verdad? Entonces, el catolicismo es el heredero de las costumbres paganas de las naciones anteriores. Por eso dice que se parece a las naciones que le precedieron, porque el catolicismo hereda la doctrina, el paganismo, la idolatría y otras características de las naciones que le precedieron, de especial manera de Babilonia. Por eso al catolicismo se le llama también la Babilonia moderna. Y vamos a ver en qué se parece. Semejante a un leopardo. Aquí tenemos Apocalipsis 13 y aquí Daniel 7, que en Daniel 7 el leopardo representa a Grecia. En Apocalipsis 13 dice que los pies son de oso, y en Daniel 7 el oso con 3 costillas en la boca representa a Medo-Persia. La boca de león en Apocalipsis 13, y en Babilonia un león con 2 alas, ¿verdad? Que representa el imperio de Babilonia. Ahora vamos a ver qué hereda el papado de estas tres bestias. Tenemos aquí un cuadro comparativo. El leopardo en Daniel 7 representa a Grecia, y Grecia
tuvo muchas características, pero una de las principales por la cual se diferenció o distinguió de las demás, se dice, por la velocidad de sus conquistas y astucia, ¿verdad? Bajo el liderazgo de Alejandro Magno, dice que Grecia conquistó el mundo conocido en una década. Y las estrategias de los griegos para luchar eran muy astutas. Con inferioridad numérica de ejército podían derrotar a ejércitos más grandes, como encontramos las guerras médicas, ¿verdad? Que Grecia derrota a Medo-Persia, que eran en proporción de 6-1, por ejemplo. El ejército persa, por cada soldado griego tenía 6 soldados. Entonces, poco a poco el ejército griego elegía el terreno donde iba a conquistar, iba a luchar, y derrotaba al ejército persa, ¿verdad? En varias batallas. Como es famoso la batalla de las Termópilas, como es famoso la batalla de Maratón, también la batalla del río Gránico, la batalla de la Gaugamela, y así sucesivamente Grecia conquistó a Persia. Entonces Grecia se caracterizó por la velocidad de sus conquistas y su astucia. Medo-Persia se caracterizó por la pretensión de infalibilidad manifestada en sus leyes irrevocables. En Daniel encontramos pues en el capítulo 5, dice que el rey Darío, instigado por sus consejeros, da una ley que iba a perjudicar a Daniel, sino que no se había dado cuenta. Cuando Darío se da cuenta que esa ley no había sido hecha para su beneficio, sino para perjudicar a Daniel, él se arrepiente y quiere cambiar la ley. Daniel capítulo 6, versículo 15. Pero aquellos hombres se reunieron cerca del rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Medo-Persia, que ningún decreto o ordenanza que el rey confirmase puede ser cambiado. Las leyes de Medo-Persia eran inmutables, irrevocables. Nadie lo podía cambiar, ni el mismo rey. Y eso lo vemos también en el caso de Asuero, ¿verdad? Con Esther, con Mardoqueo. Algo similar sucedió en ese tiempo. Y ahora, ¿por qué los persas daban esa ley? Que ni ellos mismos lo podían cambiar. Porque para ellos, que un rey cambie una ley que había dado con anterioridad era signo de debilidad. Y era como decir que el rey era propenso a equivocarse, pero los reyes persas se autoproclamaban divinos. Entonces, ellos pretendían ser infalibles, por eso daban esa clase de leyes. Entonces, eso fue una característica de Medo-Persia. La pretensión de infalibilidad, que no se equivocaba. Ahora, Babilonia, ¿por qué se caracterizó? Eso estudiamos anteanoche, me parece, cuando hablamos del imperio babilónico. En primer lugar, su riqueza, y en segundo lugar, porque fue la cuna de la religión falsa, el ocultismo, la adoración al sol, el espiritismo. Eso se caracterizó en Babilonia. Entonces encontramos ahí las características más resaltantes de estos 3 poderes: Grecia, Medo-Persia y Babilonia. Ahora, la bestia del Apocalipsis 13, que es el papado, adopta esas características, todas estas características. El papado es un reino muy astuto. Él maneja y dirige los movimientos políticos de todo el mundo y tiene espías a nivel mundial, ¿verdad? Que se disfrazan, se camuflan de lo que sea. También pretende ser infalible, dice que el Papa no se equivoca, ¿verdad? Sin embargo, su concilio dice lo contrario, porque un concilio contradice a otro, ¿verdad? El Papa se ha declarado Dios a sí mismo. Y también la riqueza, ¿verdad? El papado es que maneja los grandes bancos del mundo. Asimismo también es la madre de las rameras y de las abominaciones, porque ahí están los grandes herejías, los grandes errores doctrinales. Por eso se dice que esta bestia de Apocalipsis 13 hereda las características de las bestias que le anteceden. Vamos más adelante. Según Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 2, dice: y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. La segunda parte del versículo 2. El dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. ¿Cómo se cumple esto? ¿Quién es el dragón y cómo es que el dragón le da a este poder? 3 cosas. ¿Qué le da? Dice: poder, trono y grande autoridad. Dice aquí la pregunta: ¿quién es el dragón? La Biblia misma se responde. No olviden, un principio
interpretativo en la profecía es que la Biblia se interpreta a sí misma. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces Satanás es el dragón. Sin embargo, Satanás no actúa de manera directa, sino a través de sus elementos. Y vamos a ver qué nos dice el siguiente párrafo o versículo. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Yo les pregunto, ¿cómo se cumple eso? Dice aquí: fue Satanás quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador. Pero el agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. Y atención a esta última parte. Así que si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado es un símbolo de la Roma pagana, del Imperio Romano. Quiere decir que el Imperio Romano le va a dar al papado su poder, su trono y su autoridad. El Imperio Romano fue el instrumento de Satanás. Herodes ordenó matar a Cristo, ¿verdad?, a los niños menores de 2 años. Y Herodes fue un gobernante del Imperio Romano. También tenemos en Apocalipsis 12:17 donde dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, ¿verdad? El dragón, el Imperio Romano es el que a través del circo romano, a través de diferentes martirios persiguió a los cristianos, ¿verdad? Hubieron grandes persecuciones por Nerón, Domiciano, Trajano, Diocleciano, y que tenemos aquí sus rostros de estos emperadores que organizaron encarnizadas persecuciones contra los cristianos. Por ejemplo, bajo el gobierno de Nerón fue muerto el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, ¿verdad? Y también Nerón incendió a Roma y culpó a los cristianos. Hubo muchas persecuciones contra los cristianos bajo el dominio del Imperio Romano. Bien, ahora vamos a ver cómo se lleva a cabo esa transferencia de poder del Imperio Romano hacia el papado, porque dice la profecía que el dragón, que ya vimos que representa a Satanás, pero que su instrumento es el Imperio Romano, le da a la bestia, que creemos que es el papado, el poder, el trono y la autoridad. ¿Cómo se cumple esto en la historia? Vamos a ver aquí el papel de Constantino. ¿Quién fue Constantino? Constantino fue un emperador del Imperio Romano. Y este Constantino dice que se dio cuenta de algo interesante. Antes que entre a gobernar, había habido una persecución de 10 años, terrible. Y se dio cuenta que los cristianos, en lugar de desaparecer, más aumentaban. De tal manera que un personaje dijo que la sangre de los cristianos era semilla, porque mientras más morían, más aumentaban. Y los muertos ya no daban tributos. Entonces Constantino inteligentemente dijo: pues ¿qué hago yo? Persiguiendo a los cristianos, mejor los soborno, mejor los gano de otra manera. Y Constantino fingió convertirse al cristianismo, ¿verdad? Y lo que no pudieron otros por la fuerza, él lo pudo a través de ¿qué? A través de la diplomacia. Pero esa diplomacia iba a costar que los cristianos debían sacrificar sus principios. El legado de Constantino en cuanto a religión es que él mezcló la religión pagana con el cristianismo. ¿Cuál era la religión pagana que llevaba Constantino? Era la religión pagana del Imperio Romano. Él adoraba a Júpiter. Júpiter era su dios y Júpiter representaba al sol. ¿Y qué día adoraban al sol los romanos? El domingo. ¿Y qué día celebraban la fiesta del sol invictus? El 25 de diciembre, ¿verdad? ¿Y a qué dios adoraban? Que tenía las llaves, al dios Janos. Y dice que el emperador era como un puente, ¿verdad? Como el sumo sacerdote de los ocultos misterios del paganismo. Y él era como un puente entre este mundo y el venidero. Y decía que él tiene las llaves. Y así había muchos otros errores. Y entonces se buscó similitudes dentro del cristianismo y se lo adaptó. De tal manera que el dios Júpiter de los romanos llegó a ser Pedro del cristianismo, ¿verdad?
De tal manera que el dios Janos, que tiene las llaves del romanismo, llegó a ser Pedro con las llaves. Cuando Jesús le dice, te doy las llaves, ¿no? Se lo aplica de esa manera, ¿no? Y así sucesivas otras mezclas, ¿no? Entonces se cambió el sábado en lugar, reemplazado por el domingo. Vamos a ver aquí. Dice Conflicto de los Siglos: cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios, y para dominar la conciencia buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines. El papado justamente es el resultado de la unión del cristianismo con el paganismo, la unión de dos religiones, cristiana y la religión pagana del Imperio Romano. Como resultado da el papado. ¿Qué hizo Constantino? En el año 303 se dio el edicto de Milán. ¿Qué era el edicto de Milán? Era un edicto de tolerancia. Hasta ese año se había perseguido a los cristianos, de ahí en adelante ya no se le perseguía. En el año 321 dio la primera ley dominical, el 7 de marzo del año 321. Dijo que todos deben adorar a Dios en el venerable día del sol, ¿verdad? En el año 330 trasladó la capital del Imperio de Roma a Constantinopla, ¿verdad? En honor a su nombre. Como él era Constantino, lo llamó Constantinopla, que hoy en día es conocida como Estambul. El traslado de la capital política de Roma a Constantinopla, realizado por Constantino en el 330, dejó al obispo de Roma relativamente libre de la tutela imperial. Y desde ese tiempo el emperador casi siempre apoyó las pretensiones del obispo de Roma en contra de los otros obispos. Había varios obispos, varios patriarcados, ¿verdad? El obispo de Alejandría, por ejemplo, mucho competía con el obispo de Roma. Pero al irse Constantino al otro lugar, a Oriente, a Constantinopla, entonces Roma se dejó bajo el liderazgo del obispo de Roma, del Papa, ¿verdad? Y justamente ahí se cumple la profecía cuando dice que el dragón, que es el Imperio Romano, le da a la bestia su trono. El trono del Imperio Romano era Roma, y al irse Constantino a otro lugar, le deja el trono ¿para qué? Para el papado, deja la sede para el papado. Por eso se llama Iglesia Romana, la Católica Romana. La donación de Constantino. Dice que los católicos, para tratar de fundamentar de que legalmente ellos tenían la posesión de Roma, ellos inventaron documentos falsos donde Constantino les daba al obispo de Roma, le donaba por escrito, le donaba a la ciudad de Roma, ¿no? La donación de Constantino, pero esto se demostró que era un documento falso, ¿ya? Pero hasta eso llegaron a ser los católicos para poder fundamentar su supremacía. ¿Qué hizo Teodosio? En el año 380 declaró al cristianismo como la religión oficial del Estado. Teodosio fue otro gobernante romano. Y si bien Constantino dio la libertad de religión, Teodosio ya implantó al cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, pero ya era un cristianismo adulterado. ¿Qué hizo Clodoveo? Dice, gracias a la conversión de Clodoveo, 496 después de Cristo, rey de los francos, el papado dispuso de un fuerte ejército para defender sus intereses y tuvo una ayuda eficiente para convertir a otras tribus bárbaras. Dice que Clodoveo luchó por el papa, ¿no? Se convirtió al cristianismo y le dio ayuda militar. Y dice que el Imperio Romano, que es el dragón, le da a la bestia no solamente el trono, sino también el poder. Necesitaba poder militar para conquistar a sus enemigos, y esa ayuda le dio ¿a quién? El Imperio Romano. Ahora, ¿qué hizo Justiniano? Dice, decretó leyes que describían al obispo de Roma como cabeza de todas las santas iglesias y cabeza de todos los santos sacerdotes de Dios.
Eso está en el Código Justiniano, libro 1, título 1. Como les dije, una noche Justiniano codificó las leyes, ¿verdad? Y una de esas leyes era que el obispo de Roma era la cabeza de todas las demás iglesias, de todos los obispos, ¿verdad? Y dice, en la carta posterior también alababa las actividades del Papa como corrector de herejes. Eso hizo Justiniano. Dice que ese edicto se dio en el año 533, pero fue en el año 538 cuando cobró vigencia. ¿Por qué? Porque ahí fueron derrotados los ostrogodos, que eran enemigos del Papa, ¿no? Entonces se da el edicto en el 533, pero cobra vigencia en el 538 cuando el Papa no tiene oposición real. Porque digo real porque los ostrogodos todavía siguieron, y otras tribus bárbaras también, pero ya no fueron oposición para el papado. Bien, tenemos ya 9 y 5 y el tema todavía sigue, falta bastante. Entonces, por el tiempo vamos a quedarnos ahí. Es interesante que podamos hacerlo con calma, porque también si damos todo, quizás no se puede captar todo, ¿verdad? Olvidamos. Entonces, por el tiempo nos vamos a quedar ahí y mañana vamos a continuar con este tema que es la identificación del Papa. Hemos visto hasta ahora 3 características, ¿verdad? La primera, que tiene muchos seguidores. Decíamos 1.290 millones de católicos en el mundo. Entonces, esto aplica al Papa, cumple la característica. La segunda, que hereda las características de los reinos anteriores. Heredó la astucia, la velocidad de Grecia, heredó la pretensión de infalibilidad de Medo-Persia y heredó la riqueza y la religión falsa de Babilonia. La tercera característica que recibe del dragón, que es el Imperio Romano, el poder, el trono y la autoridad. Recibe el trono cuando Constantino se va a Constantinopla y le deja la sede del gobierno del Imperio Romano para el papado. Recibe la autoridad cuando Justiniano da su edicto, y recibe el poder cuando Clodoveo le da la ayuda militar. El Imperio Romano entonces le da la posta al papado. El papado no es otra cosa que la continuación del Imperio Romano, pero con otra cara, con una fachada de cristianismo. Eso es el asunto. Que el Señor quiera bendecirnos, quiera ayudarnos. Entonces tuvimos 2 temas en esa noche. La primera era la preparación para el tiempo de angustia, y vimos parte de las razones, la identificación, por qué creemos los adventistas que el papado es este poder que la Biblia lo llama la bestia, ¿verdad? En el Apocalipsis 13. ¿Quiere el Señor bendecirnos? Que Dios le bendiga. Muy buenas noches. Hasta mañana.